Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos es dado en este día estar juntos para compartir la Escritura. Por eso, si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que abra conmigo su Biblia en el libro en la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Vamos a leer en el capítulo 5, en el verso 13. Santiago capítulo 5 verso 13, dice así la Sagrada Escritura: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí quería leer la palabra del Señor. Y podemos ver al leer este pasaje de la Biblia que repetidas veces habla de que serían cubiertos los pecados y que también serían perdonados los pecados. Ahora, una persona cuando está enferma y viene para recibir la oración por sanidad, no viene a confesar pecados, ni siquiera tampoco viene a reconocerse pecador, sino que viene ¿a qué? A recibir la oración de sanidad, por medio de la cual pueda ser sano, ¿no? Pero la Biblia dice que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Sin embargo, no está hablando de que el que viene a recibir la oración de sanidad tenga la necesidad de confesar o tenga la necesidad de reconocer que ha cometido pecados, sino que simplemente le serán perdonados. También dice, sepa que si alguno hace volver a alguien que se ha extraviado de la verdad y que si hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, nosotros podemos mirar que los pecados de la humanidad ya fueron lavados por la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso es que en el Evangelio y en las prácticas dadas por la iglesia, dadas a la iglesia, encontramos esta promesa, encontramos esta palabra, que si hubieran cometido pecados les serán perdonados. Ahora, ¿por qué es que les son perdonados? Si no hace un reconocimiento, si no hace confesión, porque ya la sangre de Jesucristo se derramó para cubrir los pecados de la humanidad. Por eso es que pueden ser perdonados. Hoy nosotros nos referíamos al hombre que le trajeron paralítico al Señor, y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban a su alrededor se escandalizaron diciendo, ¿cómo puede este perdonar pecados si solo Dios perdona pecados? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, levántate, anda, o tus pecados te son perdonados? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le digo a este hombre, levántate, anda. Y en el momento el hombre se incorporó y comenzó a caminar. Entonces, cuando uno recibe el conocimiento de que ya los pecados fueron cubiertos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacerlo volver al extraviado, al que se ha desviado, al que anda por un camino que no es el correcto. Pero ese extraviado o ese que anda por un camino que no es el correcto, no tiene que ver por las prácticas de su vida, sino tiene que ver por su creencia. Tiene que ver con qué es en lo que está creyendo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no tiene que ver con decirle a alguien que está practicando las malas obras o está haciendo las malas obras, deja de hacer esas malas obras, sino tiene que ver con que ya Cristo te limpió de esas malas obras para que vivas una vida de santidad, para que vivas una vida de gracia, una vida de bendición. No tienes por qué vivir siendo esclavo del pecado cuando ya fuiste libertado del pecado. Por eso la Escritura dice, y orarán por él, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, y la oración de fe salvará al que está enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, que los hombres, ¿qué es lo que tienen que llegar a entender y de lo cual tienen que ser persuadidos? Que la obra de Jesús ya fue completada, que al derramar su sangre, con esa sangre nos ha hecho limpios, nos ha hecho perfectos, nos ha hecho santos. Cuando el hombre se extravía, no se extravía porque está cautivo de esa forma de vida, sino porque todavía no le fueron alumbrados los ojos del entendimiento para comprender que ya Cristo Jesús terminó con todos sus pecados. Vamos a leer un pasaje más que está muy cerca, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13. Por tanto, dice, cenid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, y esperad por completo la gracia que os
la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. ¿Ve? Hasta aquí vamos a leer. No conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea, mientras uno es ignorante de la gracia que es por medio de Jesucristo, es llevado por cualquier deseo. Pero cuando uno ciñe los lomos del entendimiento y es sobrio y está velando y está entendiendo que ya fue libertado de la esclavitud del pecado, que ya sus pecados fueron cubiertos por la sangre preciosa de Jesucristo, entonces tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el derecho para vivir una vida de santidad. Por eso dice, si alguno hace volver al pecador que se ha extraviado, sepa que ha salvado un alma. El alma no se salva por dejar de practicar el pecado, el alma se salva por creer al Evangelio, ¿no es cierto? Porque si el alma se salvara por dejar de practicar el pecado, entonces todos nosotros estaríamos condenados. Pero el alma del hombre se salva por creer al Evangelio. Y dice, si alguno hace volver al pecador que se ha extraviado, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Y si oráis por el enfermo, la oración de fe salvará al enfermo y le serán perdonados sus pecados. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Luego el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y velad, esperando por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando uno es ignorante, es llevado por cualquier viento de doctrina, es llevado por cualquier deseo, es llevado por la corriente de este mundo. Por eso Pablo dice, no era digno de ser llamado apóstol, porque había sido injuriador, había sido perseguidor de la iglesia. Pero todo esto lo había hecho en la ignorancia de la incredulidad. Pero cuando se manifestó la gracia del Señor, fue mucho más abundante la gracia. Amén. O sea, mientras era ignorante por la incredulidad, él era un injuriador, era un perseguidor. Pero cuando se manifestó la gracia que le plació a Dios el revelarle a Cristo, ya dejó de ser un injuriador, ya dejó de ser un perseguidor y se convirtió en un perseguido por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Entonces el alma del hombre no se salva porque deje de practicar el pecado. El alma del hombre se salva cuando cree al Evangelio. Por eso hacer volver a alguien que se ha extraviado por su pecado, que alguien que anda por su pecado en el error, no significa decirle ya no hagas más esto, significa presentarle el Evangelio. En una oportunidad el siervo del Señor había recomendado para un matrimonio a un varón. Y ese varón era un hermano que venía a la iglesia, pero después comenzó a los años a practicar, se convirtió en un alcohólico y comenzó a hacerle la vida imposible a la mujer, por lo que la mujer ya quería dejarlo. Por un tiempo lo había soportado porque le había conocido de la iglesia, pero quería dejarlo. Entonces fue al pastor que había recomendado el matrimonio y le dijo para dejarlo, y él le dijo, espera, antes de eso yo voy a ir a visitar a tu marido. Y fue a visitar al marido y le presentó la palabra de Hebreos 10:14, que dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces le dijo, ¿tú eres perfecto?
Y el hombre dijo, no, ¿cómo voy a ser perfecto? Soy un alcohólico. Y le hago la vida imposible a mi mujer. Y entonces le volvió a leer Hebreos 10:14. Dice, con un solo sacrificio, esto es lo que la Biblia dice. Y él, mirándose a sí mismo, no podía creer en lo que la Biblia decía. Pero él le seguía diciendo que era perfecto y comenzó a batallar, pero con la palabra de Dios. Hasta que le fue alumbrado el entendimiento y dijo, yo me veo a mí mismo y me veo como un alcohólico empedernido. Pero veo la Escritura y la Escritura dice que soy perfecto. Entonces le volvió a preguntar el siervo del Señor, ¿eres perfecto? Y dijo, sí, yo soy perfecto por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese alcoholismo que venía arrastrando por años y que lo tenía degradado, sumido en una vida miserable, perdió su poder sobre él. Y al otro día, en vez de levantarse para tomar alcohol como sabía hacer cada mañana, se levantó con un nuevo deseo y no era el de tomar alcohol. Y así ese hombre siguió en la iglesia, nunca se destruyó el matrimonio y hoy es un evangelista. ¿Cómo venció el alcoholismo? ¿Porque alguien vino y le dijo que dejara de beber? No. Venció el alcoholismo porque él vio lo que la Escritura decía acerca de él y por cuanto que creyó a lo que la Escritura decía acerca de él, se vio perfecto. Por eso dice la Biblia, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. No habla de ceñirse. Uno se ciñe y se faja, ¿para qué? Para poder hacer fuerza, para poder levantar peso, ¿no? Entonces, ceñir el lomo, ¿para qué uno? Y del entendimiento, ¿para qué uno ceñiría los lomos del entendimiento? Sino para poder resistir los embates del enemigo, que viene con la acusación, que viene con la condenación, a querer presentarnos como culpables delante de Dios, cuando ya la sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados. Por eso la palabra de Santiago, la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por qué les son perdonados? Porque ya fueron lavados. Pero ¿cómo? ¿No hace confesión? ¿No hace arrepentimiento? No hace confesión, no hace arrepentimiento. Viene solamente ¿para qué? Para recibir la oración de sanidad. Viene porque tiene una enfermedad para recibir la oración de sanidad. Pero no solo recibe la oración de sanidad, sino también recibe la purificación de sus pecados al hacerle ver de que también sus pecados fueron lavados por la preciosa sangre de Jesucristo hace 2000 años atrás. Entonces esa persona no solamente es sana, sino también salva. Nosotros miramos cuántas veces Jesús sanó a enfermos. En una oportunidad sanó juntamente a 10 leprosos. Y de los 10 solo uno volvió a agradecerle. Y el que volvió a agradecerle, el Señor le preguntó por el resto, por los otros 9. Y como no habían vuelto los otros 9, le dijo a este que su fe le había salvado. O sea que no solamente era sano, sino que también era salvo. Mientras nosotros permanecemos en el Evangelio, no solo recibimos la sanidad, no solo recibimos la liberación, no solamente recibimos la bendición, la prosperidad en cuanto a las cosas materiales, también recibimos, y lo que es más importante, el perdón de nuestros pecados. Por eso es que hay personas que llegan a la iglesia buscando sanidad, liberación, restauración familiar, recursos de economía, liberación de las deudas. Pero ¿con qué se deben de encontrar? Con todo eso, pero también con el conocimiento de que sus pecados le fueron perdonados.
¿Para qué? Para que pueda recibir la salvación de su alma. Por eso dice, si alguno hace volver al pecador que se ha extraviado de su mal camino, salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que el alma es salvada? Cuando tiene un ancla segura. Y esa ancla segura es Jesucristo. Vamos a continuar leyendo para que podamos entender en Primera de Pedro, capítulo 1. Pero vamos a leer el versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor en toda vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Entonces, ¿para qué se derramó la preciosa sangre? Para purificar nuestras almas y para introducirnos a la iglesia. ¿Por qué nosotros somos introducidos a la iglesia y a la vida de la iglesia, que es una vida de piedad, que es una vida de santidad? ¿Por qué es que nosotros somos introducidos a la iglesia y a la vida de la iglesia, que es una vida de santidad, que es una vida de piedad? Porque ya fuimos purificados. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir que recibimos como herencia de nuestros padres, no con cosas perecederas como el oro y como la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que hemos recibido, se cumple en nosotros lo que está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué la gente sigue esforzándose por sí mismo para vivir una vida de santidad? Porque no tienen conocimiento de la verdad, no tienen conocimiento exacto de la verdad. Entonces se esfuerzan por sí mismos para vivir una vida de santidad, procurando que como Él es santo, también ellos ser santos. Pero nunca habla la Escritura de que nosotros somos santos por nuestro propio esmero, por nuestro propio esfuerzo. Más bien la Escritura dice: sacrificio y holocausto por el pecado no te han agradado. Me diste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad dice que nosotros somos santificados una vez para siempre. En la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que todo esto procede de Dios, para que en Él tengamos confianza y en Él tengamos esperanza. Entonces, ¿qué es hacer volver del error a alguien que se ha extraviado? A que ponga su confianza en el Evangelio. ¿Por qué una persona que viene al Evangelio para recibir la oración de sanidad también recibe el perdón de los pecados?
porque ya fue efectuado la purificación de sus pecados para que la oración del justo sea eficaz. Si no hubiera sido efectuado la purificación de los pecados, no habría ni siquiera un justo. No habría siquiera uno que pudiera tener una oración eficaz. No habría siquiera uno. ¿Por qué? Porque no es que se cerró el oído de Dios ni se cortó la mano de Dios para no disponerla en favor del hombre, sino que los pecados hacen separación entre Dios y los hombres. Dios ha ocultado su rostro para no ver. Pero una vez efectuada la purificación de los pecados, una vez cargados los pecados sobre la persona del Señor Jesucristo, entonces los cielos se abrieron. Usted mira, Elías oró y los cielos se cerraron. La Biblia dice que se cerraron por 3 años, pero él no habla de los cielos, del cielo de Dios. Él está hablando de el tercer cielo o el cielo, el primer cielo, que es donde están las fuentes de las aguas. Y no llovió. Nosotros tenemos que entender que está el cielo de Dios, está el cielo en donde se mueven las huestes espirituales y las potestades de maldad, y está el cielo visible, que es donde están las fuentes de las aguas. Dios está por encima de todo y tiene poder sobre todo. Tanto sobre el cielo donde está la fuente de las aguas, como sobre el cielo en donde se encuentran las potestades superiores. Tiene poder sobre todo. Dice, Elías oró y el cielo se cerró, y volvió a orar y el cielo se abrió. Cuando Jesús fue al bautismo, al Jordán, dice que abriéndose los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Quiere decir que estaban cerrados. ¿Por qué estaban cerrados los cielos? A causa del pecado. No había comunión. Por eso el Señor también hizo mención: a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo, como la escalera que pudo ver Jacob en Belén, sobre él. ¿Por qué? Porque los cielos estaban cerrados. Pero no el primer cielo ni el cielo donde se mueven las potestades superiores, sino el cielo de Dios. Dios había cerrado el cielo a causa del pecado. Por eso es que no había oración eficaz. Pero una vez efectuada la purificación de los pecados, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Por eso, si alguno estuviera enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y esto, habiendo orado, imponiendo las manos con unción de aceite, por la oración de fe, el enfermo se salvará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. A causa de la confesión, a causa del arrepentimiento, a causa de la oración, no, sino a causa de que ya fue efectuada la purificación de los pecados. Y hacer volver a alguien que por su pecado se ha extraviado, no tiene que ver con decirle deja de practicar. Es más, cuando uno le dice a alguien que deje de hacer algo que por naturaleza lo hace, lo va a hacer mucho más todavía. ¿O no es así? Si no, un claro ejemplo está en por qué las personas siguen apostando, siguen fumando, siguen tomando, si aún hay propaganda y hay que lo muestran como algo nocivo. Es más, en las cajillas de cigarrillos ya no pueden anunciar sus marcas, sino que tienen una propaganda que casi siempre muestra a una persona enferma a causa del tabaquismo. Y la gente no deja de fumar. ¿No es esa una advertencia para esa persona que fuma? ¿No es esa una advertencia? Claro que sí.
¿Y por qué siguen fumando? Porque no importa que usted le diga que no lo haga, lo va a seguir haciendo. Pero cuando usted le presenta el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, al visualizar que hay un poder superior que rescata al hombre que se perdió, que salva al pecador, que lo liberta de la esclavitud del pecado y que lo presenta delante de Dios sin defecto y sin mancha, y no por su obra, sino por la obra consumada de Jesucristo, la persona que cree, por el hecho de haber creído, ya es salvo. Y es salvo enteramente. Porque el Evangelio viene a rescatar lo que se había perdido. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que ya fueron efectuados los pecados, no vamos a llamar a nadie inmundo. ¿Por qué dice la Biblia, para los puros todas las cosas son puras? Usted no mira a alguien si lo mira a alguien en su condición, ¿cómo hace para mirarlo como puro? Si lo mira en la condición de pecador, degradado, ¿cómo hace para mirarlo puro? Solamente por medio de la fe, sabiendo que se efectuaron la purificación de los pecados. Por eso es que a Pedro le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Para los puros todas las cosas son puras, más para los corrompidos, por cuya conciencia todo lo corrompe. ¿Qué conciencia es? Conciencia de pecado. Pero cuando la conciencia ha sido lavada del pecado, no con la sangre de animales, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, entonces ya no ve nada contaminado. Y se cumple lo que la Escritura dice, que para los puros todas las cosas son puras. ¿Por qué? Porque ya ve efectuado. Por eso es que el pastor no fue a recriminarle a ese varón diciendo, te recomendé una buena mujer, hasta acá te has soportado, pero mirá la vida que llevás, mirá cómo arruinaste el matrimonio, nunca tomaste mi consejo. No fue a decirle todo eso, sino que fue a decirle que él era perfecto. Y como no lo veía en sus defectos, ¿cómo lo podía ver como perfecto? Porque no lo veía con los ojos terrenales, no lo veía en sus defectos como un alcohólico, sino que lo veía por la fe, ya santificado, ya justificado, ya perfeccionado. Y sabía que si él se mantenía y tenía bien los lomos de su entendimiento, también iba a ser glorificado. Por eso es que trabajó con la palabra. Y estas son cosas que cuando nosotros la entendemos, entonces ya a nadie llamamos de pecador. Porque ya fueron efectuados la purificación de los pecados. Amén. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios en esta hora y vamos a prepararnos para el servicio de la Cena del Señor, dando gracias a Dios por su palabra que nos fuera enviada en esta hora para iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento y así poder comprender que en el Señor todas las cosas ya han sido reconciliadas para con Dios y que cuando nosotros tenemos esta visión de Dios, entonces ya a nada llamamos inmundo, sino que entendemos que todo ha sido purificado por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que viniera a nosotros iluminándonos los ojos del entendimiento para que así pudiéramos comprender cuál sea, Señor, la obra que tú consumaste en la cruz del Calvario. Por eso cuando el enfermo recurre a la iglesia por la oración de sanidad, no solamente se sana de la enfermedad, sino también le son limpiados sus pecados, a causa que ya fue efectuada la purificación de sus pecados. Señor,
Sabemos que no es por confesar, sabemos que no es, Señor, por mostrarse arrepentido con lágrimas, sino que tiene que ver con la fe. Señor, por el creer, Dios mío, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cuando se forma en nosotros, Señor, la fe, entonces ya entendiendo que fueron efectuadas la purificación de nuestros pecados, a nada llamamos inmundo, Señor, sino que para los puros, como dice la Escritura, todas las cosas son puras, dándote gracias por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas ya han sido efectuadas, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar alabándole al Señor mientras servimos la Santa Cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,